Buenos días y bienvenidos a este espacio dedicado a la formación y el empleo. Hoy tenemos con nosotros a un experto en habilidades para la toma de decisiones que nos va a explicar en qué consisten y cómo podemos desarrollarlas. Se trata de Javier Miguel Díez, consultor, coach y facilitador con una dilatada experiencia como formador en las denominadas soft skills. Bienvenido y gracias por estar aquí, Javier. Muchas gracias a vosotros. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué son las habilidades para la toma de decisiones y por qué son tan necesarias en el mundo laboral actual? Sí, permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué prefieres, una definición académica o una definición más práctica y más ilustrativa? En verdad nos estamos dirigiendo a un público joven y considero que ejemplarizar con una didáctica nos puede llevar a un mejor entendimiento y que ellos lo interioricen mucho más fácilmente. Bueno, como ves, acabas de tomar una decisión. Vaya. Una situación, un problema, una pregunta, pues te dan a elegir varias opciones y tú tomas una decisión. No siempre las decisiones son como estas, o las situaciones o preguntas son tan fáciles como estas, sino que a veces en el mundo laboral, sobre todo, pues tenemos que tomar decisiones pues que tenemos que analizar, que tenemos que evaluar y al final pues tomar una opción u otra. Tú además muy bien has pensado, has tenido un criterio, te has marcado o tenías un objetivo y sabes muy bien la audiencia a la que se dirige esta entrevista y por tanto pues has hecho una elección muy buena. En cuanto a la relevancia en el mundo laboral es muy grande la relevancia porque va a influir tanto en la trayectoria profesional como en la satisfacción personal de las personas. De acuerdo. Vamos a hablar ahora un poco de los beneficios. ¿Qué beneficios tiene desarrollar estas habilidades? Bueno, beneficios hay muchos y sobre todo se pueden diferenciar entre los individuales y colectivos, es decir, los que aportan a uno como persona, el que toma la decisión, y a un colectivo en el que interacciona. En cuanto a los individuales, pues la persona que tiene estas habilidades pues va a tener más autonomía, va a tener más creatividad, también va a saber solucionar problemas con más eficacia y gestionar de una manera positiva los posibles conflictos. Y a nivel un poco de colectivo, cuando ya está en una empresa, está en una compañía o está en la universidad, pues va a tener la posibilidad de trabajar mejor en equipo y que su comunicación sea efectiva. Esto al final estamos dando una serie de soft skills o habilidades directivas que las empresas valoran mucho en la actualidad. De acuerdo. Y por contra, ¿qué consecuencias tiene que nuestros jóvenes o en general no desarrollen o desarrollemos esas habilidades? Pues voy a ser muy directo y muy claro y con 3 palabras: el quedar fuera del mundo laboral. Vaya, pues sí que es relevante poder desarrollar cada uno de nosotros estas habilidades. ¿Cómo podemos hacer o cómo pueden hacer los jóvenes para desarrollar esas actividades? ¿Qué consejos o recomendaciones nos puedes dar para ellos? Bueno, se podrían dar muchos, pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que esto es un proceso y esto hay que entrenarlo, hay que repetirlo, hay que volver a entrenarlo, hay que evaluar si me ha ido bien, me ha ido mal. Entonces, lo que hay que hacer es tomar decisiones continuamente y reflexionar, identificar el problema y evaluar constantemente. Desde que nacemos estamos tomando decisiones. Nos estamos entrenando. Claro, nos estamos entrenando. Lo que pasa es que habrá situaciones que sí que requieren de una pausa y de una reflexión y de más cosas. Claro, estas otras decisiones las tomamos inconscientemente de alguna manera. Eso es. Entonces, algunos consejos muy prácticos pues pueden ser los siguientes. Lo primero, estamos hablando de una situación o problema. Pues tenemos que conocer bien esa situación o problema, definirla claramente. Estamos hablando de recoger información. Vamos a recoger la información de la fuente más fiable
porque muchas veces tenemos problemas de falta de información o mala información. Cuanto mejor información tengas sobre las opciones que me dan a elegir, pues más posibilidades de acertar con la mejor opción. Otra cuestión muy importante es la empatía, es decir, el ponerme siempre en el lugar del otro. Si yo voy a hacer una entrevista de trabajo, si voy a hablar con un proveedor, si voy a hablar con un cliente, si voy a hablar con un compañero, yo siempre me tengo que poner en el lugar del otro, pues para mejor tener esa información. Todo este proceso hay que evaluarlo una vez que se haga y bueno, pues yo destacaría también la escucha activa. Escuchar mucho a las personas que nos rodean y además, una vez que tome la decisión, llevarla con determinación y con responsabilidad. He realizado un trabajo donde he utilizado unas técnicas, donde he valorado los beneficios, los pros, las contras, las ventajas, las desventajas, y todo ese trabajo que he utilizado y ese tiempo que he invertido, pues lo tengo que luego pues, llevar a cabo con esa implantación. Has hablado de técnicas. ¿Alguna en particular que se te ocurra que nos puedas recomendar? Bueno, pues hay diferentes técnicas. Quizás la más conocida o la más universal es un DAFO, por ejemplo, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Pero hay muchas más. Hay otras matrices, hay otros esquemas. Y bueno, la que utilizamos siempre y de manera intuitiva siempre es qué gano y qué pierdo, ¿no? Es una especie de balanza y poner en una balanza lo bueno y en otra lo malo, viendo siempre las posibles consecuencias. Esto es importante, el intentar anticiparme a las consecuencias o repercusiones de esa decisión que tome. Muchas gracias. Y hablamos ahora un poco de los factores del ambiente. ¿Qué factores pueden dificultar la toma de una decisión efectiva? Nos has hablado ya un poco pues, de los referentes, pero ¿qué podría ser un obstáculo o incluso algo que nos ayude? Pues hay muchos factores y se podría decir de alguna manera que pueden ser internos, más bien de la persona que toma la decisión, y otros externos que no tienen nada que ver con la persona, pero sí tienen que ver con la situación. Podríamos enumerar unos cuantos. Ya hemos hablado antes de los beneficios, que si los ponemos en negativo, pues ahí obtenemos unos cuantos factores y unas cuantas cuestiones, pero quizás lo más interesante a estas edades es la presión social y cultural. O sea, hay más, pero yo esa la destacaría porque muchas veces yo he empleado un tiempo en identificar, analizar, evaluar y elegir una opción en función de mi objetivo, de mi criterio y de mis valores, y hablo con un amigo, con alguien que es influyente para mí, con un compañero, con un familiar, me hace un gesto, me dice una palabra y yo de repente dejo de tomar esa decisión y me veo influenciado por ese gesto, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, hay que ser, si elijo esa opción es porque lo he analizado y la llevo a cabo. Con determinación, de acuerdo. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por compartir el conocimiento con nosotros. Ha sido un placer para nosotros tenerte en el programa. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, un placer.